Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos esta noche. Es una bendición, oh Dios. Y es una bendición porque tú estás con nosotros. Y porque ahora podemos nosotros, Dios, disponer nuestro corazón para la palabra. Y Señor, son 3 noches de seguido donde vamos a mirar el mismo tema de la cruz. El significado de la cruz. Así que te pido, Señor, que nos dé la claridad. Oh Dios mío, sin tu revelación no hay entendimiento posible. Por eso te pido, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que la revelación salga, que podamos captarla esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Vamos, hermanos, entonces a mirar el tema del significado de la cruz. Y hay un versículo que es Primera de Corintios, el que salió en el boletín, en el folleto, 1:18. Primera de Corintios 1:18. Ahí vamos a mirar, con ese versículo yo quiero que trabajemos estas 3 noches. Primera de Corintios 1:18. Recuerde que usted puede seguir invitando personas para que puedan venir cada noche. El significado de la cruz, Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Dice la palabra de la cruz. Yo quiero decirle, hermanos, que no es la cruz en sí. Amén. No es el palo, no es el madero donde murió Jesucristo. Como dijimos en el folleto que se repartió, muchas personas le dan un significado diferente al que le da la Biblia a la cruz. Muchas personas, inclusive aquí algunos me han dicho, unos de ustedes me dijeron, al fin la cruz, ¿qué es? ¿Bendición o maldición? Porque hay gente que dice, ¿qué es la cruz para mí? ¿Qué es la cruz? ¿Una maldición o es una bendición? ¿Qué piensa usted? Mucha gente dice, no, la cruz es una maldición. ¿Y por qué? Pues porque ahí murió Cristo. Sí, la Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz fue una maldición para Cristo. Y entonces, alguien decía, pero ¿por qué vamos a tomar la cruz? Oh, gracias a Dios, ya tengo donde mirar. Pero ¿por qué vamos a tomar la cruz si ese fue el objeto de la muerte de Cristo? Y hay gente que dice, si alguien con un cuchillo mata a su mamá, usted va a coger ese cuchillo y lo va a tener todo el tiempo sabiendo que ese fue el con el que mataron a su mamá. Entonces me decía, es lo mismo, hay que odiar la cruz, hay que aborrecerla, porque en esa cruz murió mi Salvador. La gente no entiende, ¿verdad? Entonces la cruz fue una maldición para Cristo, porque dice la Biblia, maldito todo el que muere en un madero. Pero la cruz es una bendición para el creyente, porque gracias a esa cruz donde murió Jesús, nosotros recibimos la salvación. Amén. Nosotros recibimos el perdón de los pecados. Así que para nosotros esa cruz es una bendición, pero no la cruz en sí. Quiero aclarar esto, no el palo. De hecho ese palo ni existe. Ya está podrido, ya no existe, mejor dicho. Así le digan a usted que alguien tiene un pedacito de la cruz y se la quiera vender, porque hoy hay gente que es así, ¿no? La cruz de Cristo la encontraron y hay un pedacito, un palito, y ahora se la vendemos y por cuántos dólares y todo. No, hermanos. En sí no es el palo donde murió Cristo, sino quien murió en la cruz, es lo que vale. Y los beneficios de esa muerte. Por eso miren lo que dice la palabra aquí. Porque la palabra de la cruz, ahí no dice la cruz, ¿qué dice? Ok, la palabra de la cruz, el evangelio entonces, que viene como resultado de esa cruz, el mensaje que viene de esa cruz, la palabra de la cruz, el evangelio, el mensaje o la palabra de Dios que viene de esa cruz. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es? Dice, locura a los que se pierden. ¿Cómo le parece? Hay gente que se pierde. Y como yo he dicho aquí,
la mayoría, lamentablemente, de las personas se van a perder. La mayoría de la gente se va a perder. ¿Por qué hacemos esta campaña? Esta campaña se hace con el objetivo de que algunos se salven. De hecho, yo confío que usted ya es salvo. Si alguien no es salvo, lo puede ser. Pero, lamentablemente, la mayoría de las personas se van a perder. Pero, ¿qué va a pasar con esa gente que se pierde? Para ellos es locura. Para todos los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. A mí me dicen hereje, a mí me critican y todo porque soy un defensor de lo que pasó en la cruz para nosotros. Y yo lo único que quiero ver de la cruz es realmente lo que ocurrió en esa cruz. Hoy día el Evangelio se presta para muchas cosas, ¿no? Para otra cantidad de enseñanzas que no tiene que ver realmente con lo que pasó en la cruz. Entonces, para ellos, ay, pero ¿por qué la cruz a toda hora? Ay, pero ¿por qué el sacrificio de Cristo? Para ellos es locura. Y es locura porque ellos no pueden entender la palabra de la cruz. Mira, hermanos, la palabra de la cruz requiere de revelación. ¿Amén? Para entender la palabra de la cruz, como dice, para unos es locura. ¿Por qué es locura? Porque ellos dicen, no entiendo lo que hizo Cristo allá, no cabe la idea de Cristo en esa cruz, en mi mente, no se adapta a mis pensamientos, y como no se puede conjugar mis ideas con la palabra de la cruz, entonces yo más bien la rechazo, o me opongo, o no acepto, no creo nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Se pierden. Todo el que rechace la palabra de la cruz es locura para ellos, y entonces dice que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? A nosotros, gloria a Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Ahora, vaya pensando, porque hoy día se habla del poder de Dios. Y entonces en una iglesia, ¡ay! El poder de Dios cayó en esa iglesia. ¿Por qué? Porque alguien impuso manos y se cayeron. Porque alguien comenzó a moverse y echaba babasa y entonces, ¡ay! El poder de Dios. O porque alguien se sanó, ¿no? ¡Ay! El poder de Dios. Mire, sí, digamos que sí. Pero yo quiero decirle ahora qué es el poder de Dios. Hay por lo menos 3 versículos. Hay uno que está en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe qué es el poder de Dios? Que viene a una vida y la salva. No, pero eso suena como tan, no sé, tan simple, ¿sí o no? No, el poder de Dios es que haga caer rayos del cielo, que fuego caiga y consuma a una persona. Hermano, el poder de Dios verdadero es el que viene y puede salvar a un individuo. Iba al infierno esa persona y el Evangelio llegó y se metió en esa vida y la salvó, le perdonó los pecados y ahora ya no va al infierno, va para el cielo. Amén. Dice entonces, el Evangelio es poder de Dios. Ahora dice aquí, la palabra de la cruz, para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. Así de que si esta noche estoy predicando la palabra de la cruz y mañana y el jueves predico la palabra de la cruz, ese es el poder de Dios. Pero la gente cree que el poder de Dios... No, hermano. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, mire lo que dice Jesucristo. Quédense aquí en Jerusalén, en Hechos, no se vayan todavía. Esperen el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con ese poder? Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. O sea que si el poder de Dios llega a una persona, esa persona está capacitada para ser testigo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios y porque la palabra es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que usted tiene el poder? Cuando yo lo vea a usted evangelizando a una persona y que ya llegue a los pies de Jesús. Ese es el verdadero poder. Claro, hoy día nos engañan con otras cosas. Yo no estoy diciendo que no haya poder de Dios de otra manera. Pero el poder de Dios verdaderamente es cuando una persona sea salva. Amén. Ahora, vamos a mirar el versículo 17. Yo dije el 18, pero el 17 dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Óigame, se puede hacer vana
La cruz de Cristo. El tema de nosotros esta noche es la cruz. El significado de la cruz. Se puede hacer vana la cruz de Cristo. La palabra vana es que no sirve de nada. Algo que no tiene importancia, ¿no? Cuando tiene algo vano, usted no le da importancia. Algo que no significa absolutamente nada. Y hay una forma, amado hermano, de quitarle el poder a la cruz o a la palabra de la cruz, que ya digo, la palabra de la cruz es poder para salvación. Y hay una forma de quitarle el poder a la palabra de la cruz y llevarla a ser vana. Y ahí lo dice el apóstol Pablo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. Oh hermano, esta noche, estas 3 noches vamos a hablar la palabra de la cruz, que es el poder de Dios. Pero hay otra palabra que no es de la cruz, que no es el poder de Dios y termina siendo vana la cruz de Cristo, quitándole el poder. Es la palabra de los hombres. Es la humanidad. Son los argumentos en esta noche de Orlando. Son las filosofías que yo pueda traer en esta hora o psicologías. Es mi propio pensamiento, mi propia idea que quiero traer para chocar con la palabra de Dios y quiero dar mi propia opinión. ¿Sabía usted, amado hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo y venimos a la palabra de Dios, vuelvo y digo, la palabra de Dios, amén? Mire, se llama la palabra de Dios. Lo demás es la palabra de los hombres, muy diferente. Y Dios dice, si usted quiere mi palabra, usted le toca coger su palabra y abandonar. ¿Por qué el evangelio de hoy día está tan mezclado? ¿Qué es lo que nosotros queremos con esta iglesia? Le pusimos el nombre, no porque nos lo inventamos, este es un nombre bíblico, la Biblia habla. Le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le pusimos el nombre iglesia de Dios viviente porque Dios es vivo y nosotros somos vivos, amén, dice la Biblia. Pero columna, ¿sabe qué es una columna? Sostiene, baluarte de la verdad. Son 2 columnas o 2 formas de sostener o defender. La palabra baluarte es como defensa. Entonces, una columna sostiene, pero a la vez se defiende. Sostiene la verdad y defiende la verdad, que se llama la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? En muchas iglesias hay una mezcla de la palabra del hombre con la palabra de Dios. Y por eso la cruz pierde el poder. ¿Cuál es el poder que está perdiendo la cruz? La palabra de la cruz, ¿cuál es el poder? Que mucha gente se congregue en las iglesias y no son salvos. Porque hermano, mi celo es dice la Biblia, la palabra de la cruz es poder de Dios, ¿para quiénes? Para los que se salvan. Nunca se le olvide, yo voy a decir una y otra vez, la palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Así de que si una palabra que se predique no trae salvación a las personas, no es el poder de Dios y se hace nula la cruz de Cristo. Vuelve el versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No es solo predicar el evangelio, mire el cuidado, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora saltemos al capítulo 2, y quiero dejar esto como una introducción fuerte. Capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire hermano, dice Pablo, yo no fui a ustedes con excelencia, hoy se habla mucho de excelencia, ¿no? De palabras, ni de sabiduría. Está hablando de palabras humanas y está hablando de la sabiduría del hombre. Yo no fui, dice Pablo, yo no fui a predicarles el evangelio con excelencia de palabras. Hoy alguien me contestó y yo puse algo así en el Facebook y alguien me contestó
y una chorrera, hermano, así, pero leí tanto y al final no entendí nada de lo que dijo. No entendí. Me hablaba de cosas filosóficas ahí, del griego, del hebreo, que está escrito no sé cómo, que de la otra manera. Hermano, y me enredó y yo al final no pude hacer nada porque no entendí. No sé si estaba contradiciendo lo que yo decía o lo estaba apoyando, de verdad no supe. No. Dios mío, yo no quiero predicar de esa manera. Ahora mire el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Mire, Pablo dice, yo quiero saber solo de Cristo, pero ¿cómo? Crucificado. Yo no quiero saber más, yo quiero saber de Cristo crucificado. Así de que usted, hermano, usted quiere saber de Cristo, sepa de Cristo crucificado. ¿Qué es eso? Que le hablen del Cristo crucificado, de los beneficios de esa cruz. Eso es lo que necesitamos. Y versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, otra vez, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? La palabra de la cruz. Para que vuestra fe, vuelve a aclarar el apóstol Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Aquí nadie va a decir, el pastor Orlando, el pastor chinito coreano. No. Sino que la fe de nosotros está fundada ¿dónde? En el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra de la cruz. Toda la palabra que sale de la cruz, ese es el poder de Dios. ¿Qué es lo que dijo Pablo entonces que anulaba la cruz de Cristo? La palabra de los hombres. Y aquí, hermano, hay que, como alguien dijo por ahí, tejer muy finito en esto. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Y mucho tiempo atrás yo pensaba, para yo predicar la palabra de Dios, yo tengo que pasar mucho tiempo en mi cuarto secreto orando. Oh Señor, pero yo con el tiempo he venido cambiando la situación. Sí, tengo que estar orando, pero más que estar orando, necesito estar más con la palabra de la cruz, mirando la palabra. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Para que cuando yo vaya a dar un mensaje, yo no vaya a hablar distinto a como está aquí, hermano. Lo que decía mi esposa, ustedes que fueron conmigo a Bogotá, si ustedes dijeron, pero es lo mismo, Pablo estaba un poquito rebelde el primer día porque dijo, pero él está diciendo lo mismo que yo ya sé. No, hermanos, ¿sabe qué es lo bueno? Que estamos hablando el mismo idioma. Porque no estamos hablando palabras de hombres, sino la palabra de la cruz. La palabra de Dios. Y entonces donde tenemos que unificar criterios es aquí en la palabra de la cruz. Pero cuando yo vengo con una palabra diferente, porque a mí me parece, o porque la leí de un libro, de un hombre de Dios, un pensamiento de un hombre de Dios, pero contradice lo que está aquí escrito, hermano, ¿eso qué está haciendo? Anula la cruz de Cristo. Hace que la cruz de Cristo se vuelva sin poder, se vuelva vana, no sirve para nada. Pero aquí hay algo. Y asústese. La persuasión humana, la sabiduría de los hombres y la palabra de los hombres hace que las iglesias se llenen. Pero la palabra de la cruz hace que la iglesia se desocupe. ¿Cómo le parece? Y usted dice, ¿pero por qué? Porque la palabra de la cruz, otra vez, es locura a los que se pierden. Solamente quien puede ir descubriendo verdaderamente el beneficio para la salvación, entonces para él es poder de Dios. ¿Cuántos ya están sintiendo eso? Están experimentando ese poder. Y como decía mi esposa, y uno comienza a tener hambre, y comienza a tener hambre, y comienza a tener hambre. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que las personas que no tienen la salvación, cuando predicamos ese tipo de palabras les aburre? Pero cuando alguien verdaderamente tiene la salvación y se comparte ese tipo de palabras, ¿quiere más? Porque hay algo siempre fresco, hay algo siempre nuevo. Nosotros estuvimos 6 mensajes escuchando sobre esta palabra de la cruz. Y yo fácilmente podía decir, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer si mis hermanos van a estar ahí? ¿Con qué palabra voy a salir ahora? Pero tengo algo, y es que Dios es fresco. ¿Amén? Y Él siempre va a hacer que así sea el mismo mensaje, nos lo muestra de otra manera hasta que nosotros podamos entenderlo. ¿Amén? De eso se trata.
Esa fue mi introducción. Bueno, dos cositas. O una. Número uno. La palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos. Poder de Dios para reconciliarnos. Yo hace como 20 días hablé de la reconciliación aquí. Pero muy importante. Número uno, la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos. Efesios capítulo 2, vamos a mirar, allá adelante. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante la cruz, o mediante la palabra de la cruz, dice que Dios reconcilió. Habían dos pueblos enemigos, los judíos y los gentiles. Dice que Dios los cogió y los reconcilió. Hizo algo, dice que en esa cruz que hizo, mató las enemistades. Estos dos pueblos no se podían reconciliar porque había algo en la mitad, que yo lo prediqué hace como 20 días, el elemento que está en la mitad se llama la enemistad. Algo que causó la enemistad. Y entonces, dice, Cristo cuando muere en esa cruz, lo primero que él hace es que asesina, mata, deja sin vida lo que causaba la enemistad. Por lo cual, esos dos pueblos ahora se podían reconciliar. Pero quiero decirle algo, amado hermano. Vamos a mirar el contexto para decirle que eso mismo hizo Dios con nosotros. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, o en la cruz, ¿no? O en la palabra de la cruz, como venimos hablando, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la cruz. En la cruz Cristo muere y derrama su sangre. Y gracias a ese derramar de la sangre, dice, ahora ustedes han sido hechos cercanos a Dios. Está hablando. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En la cruz Cristo, de ambos pueblos, dice, hizo un solo pueblo, hizo la paz, derribando la pared intermedia de separación, derribó lo que había. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cómo le parece? Aboliendo en su carne, la palabra abolir es desaparecer, deshacer. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, eso que nos acusaba, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿haciendo qué? Haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Vamos a considerar otro versículo y luego les aclaro algo aquí. Romanos 5:10. Vamos acá. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. ¿Por qué se necesitaba la reconciliación? Ya lo expliqué. Porque éramos enemigos de Dios. ¿Por qué los dos pueblos no se podían unir y había enemistad?
Porque había algo que los hacía enemigos. ¿Por qué dos personas no pueden caminar juntas? Porque hay algo que los hace ser enemigos. Ahora, la Biblia dice aquí que lo primero que hizo Dios es que Él tuvo que, en la cruz, matar con su sangre, con su muerte, las enemistades. Pero la primera enemistad que Él tuvo que, allí en la cruz, eliminar, fue la enemistad del hombre a Dios. ¿Sí? El hombre y Dios eran enemigos. Dios acá, el hombre acá, enemigos. Ellos no podían, no había una reconciliación, porque en la mitad había algo que se llamaba el pecado. El pecado fue el causante, amado hermano, el pecado. El pecado fue el causante de que no hubiera reconciliación. Pero la Biblia dice que Cristo viene en una cruz y muere. ¿Para qué? Para quitar el elemento, quitó el pecado, lo quitó. Y cuando ya quita el pecado, ahora hay reconciliación. Dios puede reconciliarse con el hombre a través de la cruz. Por eso estamos hablando de la palabra de la cruz. A través del Evangelio, a través del derramar la sangre de Cristo. Cuando una persona cree que Cristo en la cruz del Calvario quitó el pecado, ella puede ahora comunicarse con Dios. Cuando él hace eso, dice que hay paz. O sea, Orlando ahora tiene paz con Dios, porque el pecado fue quitado. O ahora dice, pero también con el pueblo. Orlando ahora tiene paz con Pablo. ¿Por qué? Porque como Cristo en la cruz mató la enemistad, Pablo y yo podemos llegar a una enemistad. Cualquier ser humano. ¿Qué causa la enemistad aquí? Él me ofendió o yo lo ofendí. Un pecado, ¿no? Está ahí. Y mientras eso esté allí, nosotros no podemos ser amigos. Nosotros no podemos reconciliarnos. Y nosotros nunca podemos quitar ese elemento. Porque decimos que perdonamos, la palabra perdonar es quitar. Entonces yo ya perdoné a Pablo, pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, vuelvo y me encuentro con Pablo y si me hace algo parecido, yo inmediatamente le recuerdo todo su pasado. Porque yo no soy capaz de perdonarlo. Pero yo tengo una respuesta en esta hora. Dice la Biblia que Cristo en la cruz mató las enemistades. ¿Cuántos creen esa palabra? Si Él mató las enemistades y Él pudo lograr, Cristo pudo lograr que yo pudiera tener relación con Dios, entonces ahora yo puedo tener relación con mis hermanos. Porque reconciliación con Dios es reconciliación también con mis hermanos. Amén. Puede haber la reconciliación. Ahora, ¿por qué muchos no se pueden reconciliar? Porque no creen lo que dice la palabra, que en la cruz Cristo mató las enemistades. Amado hermano, yo no puedo perdonar de verdad. Una persona no es capaz de perdonar. ¿Qué es perdonar? Pues remover la culpa, remover la ofensa. Porque siempre vamos a estar recordando eso. Pero yo sí me di cuenta que yo podía perdonar cuando yo tomaba el perdón de la cruz y se metía dentro de mí. Y como el perdón de la cruz se metió dentro de mí y está dentro de mí, entonces yo por eso ahora puedo perdonar. No con mi perdón, sino con el perdón de la cruz. Porque la palabra de la cruz tiene un poder para reconciliarnos, a reconciliarnos con Dios en primera medida y reconciliarnos con los hermanos. Amén. Nosotros aquí podemos pelear, decía mi esposa ahora en el testimonio, y peleamos, sí, pero hay algo bonito y nos reconciliamos. ¿Sabe por qué? Porque la cruz tiene ese poder. Amén. Si nosotros no podemos reconciliarnos, usted va a pelear conmigo, usted va a pelear entre los hermanos, le va a pedir un favor, no salga corriendo de aquí. ¿Sabe qué haga? Rapidito, vaya a la cruz. Amén. De repente el domingo quiero hablar sobre esa cruz todavía, porque necesitamos, caminando con la cruz, está la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora vamos a mirar de Romanos 5, desde el 8. Romanos 5, desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, justificados. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿vio? Éramos enemigos, pero ¿qué dice la Biblia? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
¿Qué es el primer beneficio de la cruz, ¿no? ¿Qué es el primer significado de la cruz? El significado de la cruz es que la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos. Amén. Es poder de Dios para reconciliarnos. Primero con Dios, porque Él quitó el elemento que no nos dejaba reconciliarnos. Y número dos, con nosotros, entre nosotros. Ahora usted puede entender por qué Jesucristo dijo que amemos a nuestros enemigos. ¿Quién puede amar al enemigo? Yo no. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, a vuestros adversarios, amad a los que los persiguen, a los que los critican. ¿Cómo yo hago eso, Señor? Yo no puedo. ¿Sabe cómo se puede? Tomando el beneficio de la cruz, tomando la palabra de la cruz, que es poder. Yo tomo allá el Señor, tú amaste al hombre que fuiste a una cruz a morir por ellos. Ahora dame de ese amor, Señor, que se meta dentro de mí para poder amar a los que me persiguen. Dame de ese amor para poder amar a mis enemigos. Dame de ese amor para poder amar aún a los que me hacen mal, a los que hablan de mí, a los que dicen todo tipo de cosas de mí, aún mintiendo. O puede ser que sea verdad. Pero bueno, Señor, aún dame ese poder. Amén. Nosotros necesitamos la palabra de la cruz. Amén. Número 2. La palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el pecado. Y cuando yo digo ahora para quitar el pecado, ese pecado es quitarlo pero de su conciencia. Y por la fe quitarlo de su corazón, porque usted o muchos dicen que lo tienen, aún habiéndolo Cristo quitado, lo que decía mi esposa. A nosotros, amados hermanos, nos enseñaron un evangelio muy maluco. Nos dijeron a nosotros que Cristo nos había quitado el pecado, pero nos engañaron. Porque a usted le dijeron, y desde la iglesia católica en adelante y todas las iglesias evangélicas y todo, ¿qué dijeron? A Cristo en la cruz murió y quitó el pecado. Pero usted va a la iglesia como un pecador y sale de la iglesia como un pecador y se acuesta como un pecador y se levanta como un pecador y vive como un pecador, estudia como pecador, trabaja como pecador, está con su familia como pecador. ¿Ustedes qué, hermanos? ¿Qué hizo Cristo? Es un engaño. Porque le dicen a uno, Cristo llevó el pecado, pero ¿a dónde lo llevó? Pues en su cuerpo. ¿Y a dónde lo llevó? Pues en la cruz. Y uno se mira, pero usted está lleno de pecado. Entonces, ¿qué, hermano? ¿O está en la cruz o está en usted? O quedó en la cruz o quedó en las personas. ¿Dónde está el pecado? Pero la gente no entiende esto. Por eso la palabra de la cruz es locura y la gente se pierde, porque ellos no pueden entender, porque ellos razonan, dicen, no es posible, como decía mi esposa ahora, no es posible que yo todavía me vea y me veo como pecador y todo. Hermano, esto es cuestión de fe. Amén. Dice más, ¿el justo qué? Por la fe vivirá. Y yo me di cuenta de algo, mientras yo decía, Orlando pecador, Orlando pecaba. Pero cuando llegó la revelación a mi vida, dije, no, yo ya no soy pecador, yo soy justo. Y por la mañana el Señor aquí se levantó un justo, camina como justo. ¿Y sabe qué pasó? Dios comenzó a hacer la justicia una realidad en mi vida. Al punto que cada día me doy cuenta que fallo menos o peco menos. ¿Por qué? Porque yo soy justo. ¿Amén? ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Ahora vamos a mirar. La palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el pecado. Voy a decirle estos versículos que tengo rápidamente. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, dice, Él me dio vida, perdonándome todos los pecados. Luego dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿y qué cosa? Clavándola en la cruz. Mira, amado hermano, le voy a explicar cuáles son los decretos. Mírenme acá. La Biblia dice que el hombre se dio cuenta que era pecador solamente por la ley. Nadie puede decir que hay pecado si no hay ley. Por eso Pablo dijo, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo sé que esto es muy fuerte, esto es muy alto, porque esto necesita tener una revelación. Pablo dijo en Romanos, si quiere búsquelo después le doy la cita, pero Pablo dijo, donde no hay ley, ¿qué? No se inculpa de pecado. ¿Qué es lo que inculpa de pecado? La ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Usted está en la ley o no?
No, yo ya no estoy en la ley, por eso a mí no se me inculpa de pecado. Yo estoy en la gracia, estoy en la justicia de Dios, pero la gente sigue en la ley, por eso se le inculpa de pecado. Dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, ¿qué es lo que dice este versículo? Habla de la cruz, y el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos. Ahora, ¿cuál es el acta? Cada vez, porque la ley se estableció con una cantidad de mandamientos, 10 mandamientos principales y 613 regulaciones. Yo no sé cuánto da eso, sume 620 y pico. Bueno, pongámosle 613 en su totalidad, mandamientos y todas las regulaciones. Y entonces cada vez que David fallaba en una, ya había un registro allá, falló en esta, decreto, falló en esta, decreto, y todo. Entonces cada vez que David iba a llegar a Dios, Dios quiere decir, David, la ley te acusa y te dice, aquí mentiste, aquí robaste, aquí no sé qué, un mal pensamiento, acá, acá, y ahí está el decreto. ¿Qué dice la Biblia que pasó con nosotros? ¿Dónde está el decreto? Cuando Cristo muere en esa cruz, ¿qué hace? Coge el decreto de cada uno de nosotros y lo clava, y Él se clava con él. ¿Cómo le parece? Amén. No hay posible decreto para mí. Todo lo que la ley decía, Orlando, tú fallaste por esto y esto, y digo, ¿cuál? Fallé yo. Sí, yo fallé, sáqueme el decreto, pero le voy a decir otra cosa, ley, o Satanás, diablo, el que quiera. Allá en la cruz Cristo se clavó con mi decreto. Lo que me condenaba a mí, Cristo se clavó con él. Todas esas faltas y pecados que Orlando iba a cometió en el pasado, ahora en el presente y aún en el futuro, allá Cristo murió y clavó ese decreto. ¿Cómo le parece? ¿Y quién puede acusarme a mí ahora? No hay quien acuse a los escogidos de Dios, dice la palabra de Dios. No hay ninguna condenación, hermano. Pero esto es por fe, la gente tiene que recibirlo y creer esa palabra, pero la gente no lo recibe. ¿Por qué la gente no lo recibe? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es locura para los que se pierden, y porque hay gente que no trae la palabra de la cruz, sino que trae su propio pensamiento. ¿Cuál es el propio pensamiento? Sí, Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, los pecados pasados, ¿no? Y usted ahorita se arrepiente, Señor, perdóname, y entonces Él ya ahorita lo limpió de todos los pecados, listo, y mañana peca. ¿Y qué hago ahorita que volví a pecar? Pues pídale perdón otra vez al Señor. ¿Cómo así? ¿Que otra vez los lleve? La palabra perdonar es llevar, quitar. ¿Y cómo yo voy a hacer? Y a ver, ¿cómo así? O sea que Cristo tiene que volver, porque si Él los llevó, bueno, yo me entregué ayer a Cristo, ¿no? Él llevó todos mis pecados pasados, ya. ¿Cuándo? Pues cuando murió en la cruz, listo. Ahora Orlando viene por aquí, peca otra vez. Y ahí está el pecado. ¿Y quién lo va a llevar? Pídale perdón a Dios. Entonces yo le digo, Señor, por favor, quítame este pecado. Y entonces Dios me dice, ¿y cómo quiere que se lo quite? Si la Biblia dice que para quitar el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Sí, pero es que Cristo en la cruz, ¿cómo así? Pero si dice la Biblia que con un solo sacrificio no hay más sacrificios. O sea, que usted quiere que otra vez yo vuelva a matar a mi hijo para que vuelva a derramar la sangre. Usted tiene que creer que ya usted fue perdonado. Sí, Señor, sí, Señor. Entonces yo me devuelvo, yo ya fui perdonado. Y aquí fallé, yo ya fui perdonado. Y aquí fallé, gracias, Señor, porque ya fui perdonado. Pero ojo, que vamos a hacer una perfección, ¿no? Dios nos lleva de perfección en perfección. Como yo lo dije aquí, siempre aclaro, una persona que ha recibido el perdón, esa persona no va a vivir en el pecado, porque la Biblia dice que nosotros el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Dice la Biblia, aquí, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, la última parte, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué cosa? Perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Todos son todos, pasados, presentes y futuros. Pero alguno dirá, no me satisface. Vamos a mirar una cita más. Primera de Pedro 2:21. Después le doy más citas, pero miremos esto y terminamos. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21, que este es el poder de la cruz, que hay que tomar por la fe. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Note, Cristo padeció por nosotros. O vamos a cambiar esa palabra. Cristo padeció en mi lugar. Escucha, hermano, ¿quiénes fueron los que pecaron? Nosotros. ¿Quién tenía que padecer? ¿Usted padeció?
¿Quién padeció? Él lo hizo por mí. Ok, entonces dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora mire aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, hermano, versículo 24. Dice la Biblia, ¿quién lleva? Dice, ¿quién llevará? ¿Qué dice? ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? ¿Cuántos creen que ya lo llevó? Hermano, Él no va a llevar más pecados. Él ya los llevó. No puede haber más perdón, Él ya perdonó. Por eso la predicación de este evangelio es que el Señor, la gente lo que tiene que hacer es recibir el perdón. Dice aquí, quien llevó, quien perdonó, quien llevó, ahora aclara, Él mismo, no otro. Él mismo, y aclara cómo, nuestros pecados en su cuerpo, todos los pecados suyos, todos los pecados de la humanidad, hermanos, desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra, Jesús dice que los llevó, los pecados, ¿dónde? En su cuerpo. Imagínese usted cargando, y aclara, ¿sobre qué? Sobre el madero, vea, sobre la cruz, allá en esa cruz Jesús cogió todos los pecados del mundo, se los puso en su cuerpo, y entonces ahí Él se consideraba, y Dios lo consideraba pecador por nosotros. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Oh, hermano, la Biblia dice que Cristo en la cruz mató el pecado, destruyó el pecado, deshizo el pecado. Entonces, por la fe, yo tengo que creer. Yo no tengo que mirarme a mí si soy débil y fallo, no. Yo tengo que mirar qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Si en la cruz dice la palabra, por eso yo no puedo tomar la palabra de Orlando, porque Orlando dice no puede ser posible. Si Cristo verdaderamente, como me ha dicho mucha gente, si Él verdaderamente en la cruz eliminó el pecado, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Ah? O como alguien me dijo, mire si usted y verá que tiene pecado. Y digo, sí, pero es que yo no vivo en mi pensamiento. Yo vivo en el pensamiento de Dios. ¿Ah? Yo vivo en la palabra de la cruz, que es poder de Dios para salvar a Orlando. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz dice que Cristo en la cruz llevó todos los pecados, que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos, que Cristo en la cruz se hizo pecado por mí, para que yo ya no viva en pecado. Entonces yo tengo que creer esa palabra. Tal vez mis pensamientos no alcanzan, y tal vez yo digo, no es posible. Pero como yo ya no creo en lo que yo piense, o en lo que piensen los demás, me importa un pepino si es un apóstol, lo tiene la iglesia más grande del mundo. A mí no me importa eso, a mí me importa la palabra de la cruz, que dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó los pecados, y yo le creo a Dios, porque delante de Dios, aunque yo me vea pecador, pero como yo tengo la fe que creo que Él lo llevó, delante de Dios yo ya no soy pecador. Y todo el que crea esta palabra delante de Dios no es pecador. Por eso dice aquí la Biblia, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahí está Orlando, ahí está usted, estando muertos a los pecados. Por eso Pablo dijo, ¿cómo voy a pecar ahora si estoy muerto? ¿Cómo debe considerarse usted? Muerto al pecado, muerto al pecado, muerto al pecado. Cada vez que el pecado quiera salir, no, yo estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. Cristo llevó el pecado, ella me perdonó, yo estoy muerto al pecado. Y hermanos, verá que usted va a vivir una santidad, una integridad preciosa, porque usted declara por la fe, y Dios se lo hace realidad a usted. Entonces, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora viene lo más hermoso, vivamos a la justicia. ¿Vivamos a qué? A la justicia. Si alguien toma esta palabra y dice, como Cristo en la cruz llevó el pecado y ya me perdonó, yo hago ahora lo que se me dé la gana, ese no conoce, ese no sabe nada, ese no ha recibido la gracia. Si una persona recibe la gracia, él va a vivir en la justicia de Dios. ¿Amén? Yo aquí lo he puesto una y otra vez. Por aquí está el pecado y por aquí está la justicia. El pecado y la justicia.
ellos no la van. El pecado y la justicia no la van, son enemigos. Entonces, si el pecado está en David, aquí está la justicia de Dios, Dios no puede morar en David. Hoy día la gente entiende mal el Evangelio. La Biblia dice que Cristo en la cruz eliminó el pecado en el corazón de David. Tenía que coger el pecado y llevarlo a la cruz y eliminarlo para poder entonces Dios mismo venir con su justicia y establecerla en ese corazón. Por eso David es hijo de Dios, porque tiene la justicia y el pecado quedó clavado en esa cruz. Pero si David dijese, no, yo soy pecador, la justicia no está. Aquí se congregue 1000 años en una iglesia y sea pastor y tenga 1000 ovejas o millones de personas y predique el evangelio, pero mientras él diga yo soy pecador, entonces la justicia está lejos de él, porque estas dos no la van. Cuando usted entiende esto, la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliar, lo mismo, perdonar, quitar el pecado. Usted entiende, el pecado desaparece y la justicia llega. Por la fe. Para que, como dice la Biblia, más el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. A mí me costó 2 años entender esto. No porque fuera de pronto ignorante, no, porque tenía mucho conocimiento. Entre más conocimiento tiene uno del hombre, o de las... Tanto nos hemos estado en tantas iglesias, es más difícil. Pero yo veo como la gente que no se ha congregado en tantas iglesias, o que de repente aún son católicos, es como más fácil entender esta palabra. Pero yo le invito a usted, si usted tiene luchas en su mente, haga lo que yo hice. Yo tuve que coger un cuaderno y la Biblia, porque yo había estudiado teología y llevaba 18 años como pastor, y tuve que coger, amado hermano, un cuaderno y coger el Nuevo Testamento y subrayar la palabra pecado, y desde Mateo me fui hasta Apocalipsis haciendo un estudio muy despacio, y al final pude concluir: Cristo en la cruz eliminó el pecado. Pero aún así yo no lo tenía en mi espíritu, todo estaba en un conocimiento. Y yo ya nací de nuevo. Mentira, no ha nacido de nuevo. Recuerden los que fuimos a Bogotá, el nuevo nacimiento tiene que ser una persuasión de Dios a su corazón. Cuando usted verdaderamente ya tenga esa persuasión de Dios en su corazón, que verdaderamente en usted no hay pecado, porque Cristo en la cruz lo eliminó, no teoría, sino una vivencia, una vida, solamente ahí usted ha nacido de nuevo. Lo demás, hermano, es conocimiento que no sirve para nada. Y entonces esa gente con el conocimiento son los que traen desgracia al evangelio, porque dicen que ya nacieron de nuevo, pero son malosos. El pecado está en ellos todavía, los domina. Pero una persona que nació de nuevo, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quien verdaderamente nació de nuevo, porque recibió el perdón del pecado, porque recibió la reconciliación, vive para Dios, vive para el evangelio, vive en la gracia de Dios, vive santo, vive íntegro, se santifica cada día, camina en integridad. Amén. Esa es la palabra de la cruz, poder de Dios, amado hermano. Póngase de pie, dejemos así, mañana continuamos.